el hombre, sino solamente el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Vamos a continuar con lo que el Señor nos viene enseñando, amados hermanos, en el libro de Salmo capítulo 23. Nada más regálenme un segundito. Salmo capítulo 23, voy a estarlo leyendo para ustedes para iniciar con el mensaje en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Señor la semana pasada nos inició en el tema del versículo 4, la parte A, donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y aunque habíamos entrado a ver unos ejemplos que el Señor nos quería traer a cada uno de nosotros, donde nos iba a mostrar que como hijos de Dios, pues íbamos a tener situaciones donde íbamos a ser atribulados, ¿verdad? O donde iba la parte tiniebla, calamidad, poder venir a tocar a nuestra vida. Voy a devolverme nuevamente un poquitito a la parte B o inicial del versículo, ¿verdad? Donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Porque en este particular, pues el Señor quiere recalcarnos varias cositas y quiere que nos queden ahí grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que siempre podamos estar preparados para lo que vayamos a enfrentar, para lo que vayamos a vivir cada uno de nosotros. Y en este particular, amados hermanos, les había externado la semana pasada con respecto al valle, ¿verdad? En la ejemplificación, ¿verdad?, que había traído de nosotros vivimos en un valle y lo que uno le enseñan en estudios sociales, que el valle es como la llanura, la parte baja y hay montañas alrededor y pasa un río. Pero hay una imagen que quiero traerles, que quiero que los hermanos si me ayudan a proyectarla en esta mañana, porque aún bíblicamente hablando, eso también era considerado un valle. De acuerdo a lo que es la palabra hebrea en el Strong, está determinando específicamente este lugar, ¿verdad? Y en este lugar podía ser que en esta parte plana, llana, pasara un río, pero no necesariamente o no siempre iba a ser de esa manera. Y cuando yo miré esta imagen, pues como que fue un poquito más claro, amados hermanos, hacia dónde Dios quiere llevarnos y quiere que entendamos cada uno de nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y en este particular, el Señor inicia diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y cuando utilizamos o se nos habla de esta palabra, aunque, específicamente lo que hace es introducir a una oración, en este caso en la que se indica algún tipo de dificultad, ya sea real o una dificultad que nos pueda llegar a suceder, pero con el fin de al final terminar expresando lo que la oración principal quiere decir. Eso es lo que la palabra aunque hace o trabaja en medio de la oración, ¿verdad? La palabra aunque lo que hace es introducirnos en una oración que nos va a indicar una dificultad real o posible, y me llamaba mucho la atención también esa definición, porque si la tomamos de acuerdo a lo que dice el pasaje, dice aunque ande en valle de sombra de muerte. Y el Señor nos enseñaba y nos hablaba la semana pasada que sí, muchas veces Dios va a poder venir a tratar con cada una de nuestras vidas. Muchas veces nos vamos a poder ver tal vez arrinconados, nos vamos a poder ver ahí en una parte angosta de nuestras vidas, donde estamos siendo tratados o donde estamos siendo probados. Pero el Señor en esta mañana también quiere recalcarnos dos cositas más, amados hermanos, que quiero que ustedes las puedan tener ahí bien claras en medio de sus vidas, para que entendamos hacia dónde Dios quiere llevarnos. Porque en este particular, aun cuando el Señor nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor nos quiere mostrar y nos quiere enseñar que muchas veces no necesariamente es Dios que venga a tratar con cada uno de nosotros. Muchas veces a causa de las circunstancias de la vida, porque nosotros vivimos ¿a dónde? En el mundo. Nosotros vivimos en este mundo y vamos a tener aflicción en este mundo. Sí, la misma palabra lo dice, que vamos a vivir en el medio del mundo, vamos a tener aflicción, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios para con cada uno de nosotros? Nos va a guardar del mal. Pero no dice, y les voy a librar de la aflicción que el mundo vaya a traerles, ¿verdad que no?
Entonces es importante que también lo llevemos a esta parte primeramente, que en medio de nuestro diario vivir, amados hermanos, podemos enfrentar diversas dificultades, diversas situaciones adversas que nos lleven a hacernos sentir que estamos en medio de ese lugar de angostura, que estamos en medio de ese lugar donde podemos sentirnos apretados, nos podemos sentir estrechos, aún temerosos, porque si lo vemos, ahorita hay un poquito de luz dentro de la misma imagen, pero piense usted en la noche, ¿cómo va a estar eso? ¿Cómo se va a ver eso? Y es ahí donde entra el significado de la palabra sombra de muerte, porque el Señor nos enseñaba que era entenebrecer, algo tenebroso, donde había la oscuridad. El mundo, las situaciones adversas que nos podamos vivir diariamente, que tal vez yo asistí a mi trabajo, yo iba con toda la fuerza, bien alegre, bien contenta, pero mi jefe me puso a hacer algo que tal vez no me gustaba, y no me refiero a algo negativo de un chorizo o algo, no. Que tuve que hacer algún trabajo específico que él me mandara, pero me costó, fue dificultoso para mí, no logré dar la medida en lo que él me estaba pidiendo, y eso en medio de mi vida empieza a entenebrecerme, empieza a poner en mi corazón temor, angustia, ansiedad. Qué miedo, no pude cumplirle a mi jefe, y si pierdo el trabajo, y si no lo logro, y si me van a señalar, y si me van a juzgar, y si van a decir que yo no lo quise hacer. Y lo vivimos diariamente, amados hermanos, ¿sí? Situaciones aún en medio, vuelvo y reitero, de nuestro trabajo nuevamente, porque nos va a enseñar el Señor diferentes otros aspectos en otros ejemplos que vamos a ver, que no los voy a mencionar ahorita. Pero específicamente en el trabajo, tal vez algún tipo de roce con algún compañero que trajo o estableció una enemistad entre el uno y el otro. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos en medio de esas situaciones, amados hermanos? Porque sí, la promesa de Dios está más adelante del versículo, pero ahorita el Señor quiere recalcarnos que no podemos evitar vivir dificultades en medio de este mundo, porque somos parte de él. Eso no quita que yo vaya a pecar, o que yo me vaya a ir en contra de la voluntad de Dios, o que yo me vaya a ir en contra de lo que la palabra establece, que yo debo de portarme varonilmente y ejecutar el mandamiento de Dios. Pero no porque yo me porte varonilmente significa que Dios, o que la circunstancia, no Dios, que la circunstancia de la vida no vaya a venir a poner cierto obstáculo, cierta situación adversa. Y es importante que eso nos quede claro. Porque normalmente cuando estamos en la prueba, o cuando estamos en la angustia, en la parte calamidad, ¿por qué me haces esto, Señor? Es que solo yo, Padre, ¿por qué tantos años? Qué difícil. Es que el Señor me tiene en un trato tan fuerte, hermanita. Y no necesariamente fue Dios. Es la circunstancia de la vida que Dios la va a utilizar para pulir mi vida. Sí, Dios la va a utilizar para pulir mi vida. Que Dios la puede llegar a utilizar para entresacar lo precioso de lo vil que hay dentro de mi corazón, también. Pero yo no puedo evitar salir de mi casa, ir hacia el colegio, ir hacia la universidad, ir hacia el trabajo, y que se me presenten situaciones que generen cierta angustia, cierto temor, cierta inestabilidad en medio de mi vida. Porque eso es parte de lo que somos, seres humanos. ¿Hay humanidad en nosotros? Sí. Tenemos que trabajar para que esa humanidad no subyugue, no sujete nuestra vida. También, pero todo es un proceso. No lo vamos a alcanzar de la noche a la mañana, pero si en todo tiempo reconocemos, como el Señor nos enseñaba anteriormente, que Él es el que guía nuestro camino, si reconocemos que Él es el que nos pone la senda derecha por la que debemos de andar, aunque, como decía él, el salmista, aunque la dificultad sea real o tal vez no pase nada, pero aunque pueda venir, yo persisto firme hacia el blanco.
Y otra situación, amados hermanos, que nos puede llevar a nosotros a entrar en este valle de sombra y de muerte, a entrar en este callejoncito ahí estrecho, tenebroso, en ese lugar donde aún podemos verlo como muerte, como tumba, como calamidad, como lo peor, son las decisiones que cada uno de nosotros podamos llegar a tomar. Y mientras estudiaba esta parte, el Señor me traía el ejemplo, amados hermanos, del que escribió este salmo, David. Porque por causa de las decisiones que David tomó en dos momentos específicos muy conocidos, él tuvo la capacidad de decir y entendió que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero por causa de su decisión, él entró por ese lugar. Él entró por ese valle. Y específicamente, amados hermanos, en estos dos aspectos, uno que es, bueno, los dos son muy conocidos. El primero fue cuando miró a Betsabé y la tomó y luego cometió el homicidio al matar a Urías. Gracias. Pero si nosotros vemos el capítulo 11, el versículo 1, dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y voy a leer nada más las partes del versículo que Dios me puso ahí que dijera. Salen los reyes a la guerra, pero dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿David en este momento era rey? Sí, pero él tomó una decisión. Yo soy rey, pero no voy a ir. Me voy a quedar en mi casa, voy a descansar. Y ahí es donde tenemos que cada uno de nosotros empezar a meditar. ¿Qué son las indicaciones que Dios nos ha dado, nos ha querido dar a través de la búsqueda en consejo, a través de la búsqueda en devocional, a través de la búsqueda en seminario cuando usted asiste a su clase, a través de cómo Dios le hable a usted? Pero usted decide, no lo voy a hacer. David dijo, vayan mi ejército, pero yo me quedo. Porque dice en el versículo 1, y a ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 11, que él decidió quedarse en su casa. Y dice que una tarde él se paseaba, tal vez después de haber estado durmiendo ahí, descansando, salió a la azotea y miró. Y esa decisión que él llegó a tomar, lo hizo entrar en un valle de sombra y de muerte. En un lugar tenebroso, porque lamentablemente el pecado tocó a la puerta, amados hermanos. Porque él miró, él codició, él mandó a llamar, él adulteró y luego se convirtió en homicida. Porque entendió la gravedad del asunto, de lo que había hecho. Y es ahí donde tenemos que estar apercibidos cada uno de nosotros. Muchas situaciones que vivimos diariamente, no necesariamente, vuelvo y reitero, son porque Dios las quiera, es por las decisiones que yo tomo, por las acciones que yo ejecuto donde no involucro a Dios, donde no meto a Dios, donde ni siquiera escucho el cuestionamiento que Dios pueda traer a mi vida porque me creo capaz, porque he caminado mucho tiempo con Dios. Otro momento exactamente igual que vivió David, y conocemos la consecuencia, ¿verdad? Y aparte de que tuvo que venir Natán y decirle, el que tomó la ovejita, la única que tenía el fulanito fue usted. Y él tuvo que entrar en el reconocimiento delante de Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante con los temas que Dios nos vaya a seguir trayendo. Otro momento aún donde la decisión de David afectó no solo a él, sino también al pueblo, fue cuando censó. Que el mismo Joab le dijo, y aunque ellos ya tenían ahí sus cosillas, ¿verdad? Una relación media torcida, pero aún así Dios utilizó a ese mismo Joab y le dijo, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de venir a querer censar al pueblo? Si era grande ya el pueblo como tal, claro. Yo me imagino que David quería saber, que sabía lo que tenía alrededor. Pero él dijo, vamos a contarlo. Vamos a ver cuánta cantidad hay de gente.
Y Dios no se agradó de eso y terminó afectando al pueblo, no solo la vida de David, sino la vida del pueblo en general. Pero son ejemplos, amados hermanos, que Dios me traía para que entendiéramos cada uno de nosotros que muchas veces, la mayor parte del tiempo, nos encontramos en este lugar tenebroso, en este lugar de sombra, en este lugar lleno de tiniebla, no porque así Dios lo quiera, sino porque lamentablemente mi decisión me lleva a ejecutar, a moverme, a proceder de una manera donde Dios no ha estado, no he tomado a Dios en cuenta. Y por lo tanto, ¿voy a sufrir consecuencias? Pues sí, voy a llegar a sufrir consecuencias, que de esas consecuencias se va a aprovechar Dios para seguir trabajando en medio de nuestras vidas también. Y gracias a Dios por eso, que utiliza de esas consecuencias para venir a perfeccionar su obra en cada uno de nosotros, para aún abrir nuestros ojos y hacernos ver la gravedad en la que entramos, el lugar donde nos metimos, sin necesariamente el querer que estuviéramos ahí. ¿Qué decisiones ha tomado usted en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su trabajo, con sus estudios, que lo han llevado a sentir estrechez, calamidad, enfermedad, que aún físicamente su cuerpo se ha afectado? Su ánimo, su deseo aún de servir a Dios se ha visto menguado, y no porque Dios quiera eso, sino porque hemos procedido a entrar en circunstancias y situaciones que están frenando la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y amados hermanos, aunque en este particular el Salmo 34, que lo voy a tocar así rapidito, aunque el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Porque vuelvo y reitero, en la misericordia del Señor, a pesar de la aflicción que yo pueda vivir, Dios me va a me va a librar de ella. ¿Para qué vamos a entrar voluntariamente en ese valle de sombra y de muerte? Porque ahorita lo vamos a ver adelante. Y vuelvo y reitero, al estar en este mundo, pues vamos a vivir aflicción. Pero estar en nosotros ver cómo sobrepasamos esa aflicción. ¿Cómo seguimos adelante o salimos adelante en medio de esa situación tenebrosa que podamos estar viviendo? No sé si les va quedando claro, amados hermanos. Y aún dentro de lo que el Señor nos enseñaba la semana pasada, en este caso, amados hermanos, habíamos entrado a ver unos ejemplos, o un ejemplo específicamente, que de la misma forma lo voy a retomar en esta mañana. El ejemplo de Jacob y Esaú. Vamos nuevamente al capítulo 27 del libro de Génesis. Génesis capítulo 27. Vamos a leer el versículo, capítulo 27, versículo 41. Dice ahí la palabra del Señor: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y nuevamente el Señor ya nos había enseñado qué había pasado aquí, ¿verdad? El padre quería bendecir a Jacob, Isaac quería bendecir a Esaú. Lo manda que vaya a cazarle para que después de que él traiga su alimento que le preparó a su papá lo bendiga. La mamá oye por ahí y manda a llamar a Jacob, y Jacob lo viste, le pone pelo, le pone la ropa de Esaú. Jacob va delante de su padre con el alimento. Aunque el papá escuchó ahí medio raro algo, aún así trajo la bendición sobre Jacob y lo terminó bendiciendo. Y dentro de lo que la hermana Yoconda daba el aporte la semana pasada, ella hablaba que podía haber estado involucrado un poquitito ahí la mamá, ¿verdad? En el aporte que ella nos expresaba, porque ella nos decía, es que de ahí Rebeca fue muy vivilla, ¿verdad? Bueno, no lo dijo así, pero yo lo pongo en mis palabras. Rebeca fue un poquillo vivilla, ¿verdad? Y de ahí, por culpa de Rebeca, el otro pobre, ¿verdad? De ahí llegó a ser aborrecido, como dice ahí, por su hermano. Pero es ahí donde se va a cumplir lo que veíamos anteriormente. Al final de cuentas, la decisión de quién fue.
Pregunto todo yo y si pueden decirlo al unísono para ver si están entendiendo, lo dicen. 1, 2, 3. ¿La decisión fue de quién? De Jacob. La decisión de ejecutar lo que su mamá le estaba diciendo y pidiendo fue de Jacob. Porque Jacob pudo haberle dicho a su madre, no lo voy a hacer. Y amados hermanos, mientras estudiaba, conocemos la palabra de Dios, que mientras Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, la promesa de Dios había venido. ¿Sí? Porque dentro de lo que relata la palabra de Dios, para ver que dentro de lo que los apuntes, ya Dios tenía un llamado ahí. Y decía, el mayor, dentro del llamado que le hizo, ustedes lo pueden buscar, el mayor servirá al menor. Y si ustedes conocen la palabra, el menor fue Jacob, que venía guindado del otro. Ahí venía guindado, pero él fue el menor. Pero la promesa de Dios decía, el mayor servirá al menor. ¿La promesa de Dios estaba en Jacob? Sí. Pero en su humanidad y en la decisión que tomó en ese momento, lo hizo entrar en un valle de sombra y de muerte. En un valle tenebroso de angustia, porque ese valle que hizo con Jacob, aparte de todo lo que hizo con Esaú, por la amargura que se levantó en el corazón de Esaú, hizo que Jacob tuviera que huir de su hogar, de su familia, de su relación de hermandad, por causa de una decisión, de un impulso, de un deseo que lo tomó apresurado. Vayamos haciendo nosotros recuento, porque ahí vienen los ejemplos de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos pudimos ser hijos menores por un periodo de tiempo? Y la mamá y el papá tuvieron otro bebé. Y ya no fui el menor. ¿Qué generó eso en mi corazón? No para con mi mamá ni con mi papá, para con el chiquito que estaba en la pancita. Porque si ustedes oyen de historias, amados hermanos, cuando han habido niños, no son todos los casos, pero pasa. Cuando han habido niños que tienen un periodo largo de tiempo de estar solitos y llega el menor, lo cosquean, le dan duro. Y la rencilla empieza a manifestarse. ¿Por qué? Porque me quitaron mi lugar, me quitaron mi posición. Y la relación, aparte de que si son muchos años, pues obviamente no va a ser igual a uno más cercano, pero aún así, la relación no va a ser la misma. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos, porque si todavía esos sentimientos están en nosotros, Dios quiere traer la sanidad en esta mañana para cada una de nuestras vidas. Porque si yo digo, no, eso fue hace muchos años, pero yo lo veo y siento cierta espinita, usted está ahí en la imagen, si no me la quiten ahí para que veamos. Si hubiera una más oscurita, mejor. Estamos ahí en lo tenebroso, en lo oscuro. No sabemos qué nos puede salir de arriba. Un animalillo, una persona, alguien que nos quiera hacer daño. Satanás va a querer hacernos daño porque queremos persistir en ese lugar. Hoy es el día que tú puedas entrar en reconciliación con tu hermano, con tu hermana. Cuando tal vez de jóvenes, amados hermanos, llegó un momento donde éramos muy unidos, yo con mi hermana, usted con su hermano, no sé lo que haya tenido, y de repente, si eran dos mujeres o si eran dos hombres, uno le quita el novio al otro. No, eso fue hace muchos años, sí, pero si eso nunca se sanó, usted sigue estando en ese valle de sombra de muerte. Y que va a venir la bendición de Dios más adelante, porque Dios es poderoso, sí, claro que sí. Porque si lo vemos con Jacob, tuvieron que pasar muchos años. Él fue a donde Labán, trabajó por Raquel, trabajó mucho más por Raquel, mucho, porque le dieron primero a Lea y después tuvo que volver a seguir trabajando. Muchos años pasaron para que la reconciliación viniera por una decisión que Jacob tomó apresuradamente, porque no se aferró a la promesa de Dios de que él era su pastor y que nada le iba a faltar. En el tiempo de Dios, Dios iba a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra en su vida y en mi vida en su tiempo. No atrasemos la obra de Dios entrando a este lugar tenebroso, amados hermanos.
Si usted cometió falta contra su hermano, le pudo haber quitado un novio, lo pudo haber jaloneado del pelo cuando eran chiquititos y eso estableció una separación entre ustedes. Hoy es el día de que usted medite y diga: Señor, si yo lastimé a mi hermano o a mi hermana, ayúdame a volverme en perdón a esa persona. Porque ¿cuántos asistimos a actividades familiares y no nos hablamos? Podemos estar en el mismo lugar, pero uno por allá y el otro por acá. Siendo hermanos, siendo hermanas. ¿O cuántos preguntamos: ¿va a ir sutana o va a ir sutano? No, entonces no voy. Sí, no, entonces yo no voy. Es que si va ella, y eso es muy común, si usted se pone a pensar es muy común. Hay muchas familias donde si usted se da cuenta que el hermanito fulano va, usted prefiere no ir y puede mentir y rementir que me duele la cabeza, que me duelen los pies, que me duele la panza, que me duele todo. Y es pura mentira, doble pecado, puros, estamos como David, uno tras otro. Pero preferimos eso antes de buscar la forma de salir de ese valle de sombra y de muerte. Tenemos, amados hermanos, que estar atentos, apercibidos, porque son muchas situaciones que hemos podido vivir, tal vez siendo pequeños o aún ya jovencitos, cuando entre los hermanos nos podíamos amenazar: le voy a decir a mi papá lo que usted está haciendo. Y iba y le decía, porque hay unos que son así, y iba y le decía. Pero eso, ¿qué generó en su corazón y qué generó en mi corazón, amados hermanos? Que hoy el Señor quiere que lo quitemos de nuestra vida, que los desarraiguemos de nuestro corazón, porque el Dios quiere a un pueblo, una iglesia que sea una oveja dócil, que se deje pastorear, que se deje llevar por su pastor a esos pastos verdes, que va a estar dispuesta a recibir el alimento que Dios tiene preparado para su vida, para su alma. Por eso ahí el Señor nos daba el ejemplo de Jacob. Aborreció Esaú a Jacob, que se levantó en el corazón de Esaú la tristeza, la amargura, y eso que ya Esaú había vendido la primogenitura, que eso es punto y aparte, pero aún así, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Las pesamos en verdad? Queremos seguir con el resentimiento, queremos seguir con la tristeza, queremos seguir con la zozobra en nuestra vida, con el no voy a compartir con mi hermano, mi hermana, porque la verdad es que ¿para qué? Siempre es lo mismo. ¿Queremos seguir persistiendo en eso? ¿O queremos entregar nuestra vida en las manos de Dios para que Él obre poderosamente? Porque Jacob entendió en todo ese proceso que vivió, aún estando fuera de donde estaban sus padres, cuando estaba con Labán, tuvo que llegar a reconocer lo que él había hecho mal. ¿Sí? Y por eso cuando volvía al encuentro con su hermano, no hubo temor en su corazón. Sí, porque sabía lo que había hecho. Pero la misma palabra nos dice que aún antes de ese acontecimiento, dice que luchó con Dios, y que Dios vino y cambió su nombre a Israel. Por eso, amados hermanos, no entremos en ese valle, o a veces las circunstancias nos van a hacer estar ahí, pero ¿cuánto vamos a persistir? ¿Cuánto vamos a durar en ese lugar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar aún? ¿Con valentía, con firmeza? ¿O prefiero seguir llevando la amargura en mi corazón, porque eso es muy difícil y nadie lo va a cambiar a él y nadie me va a cambiar a mí? No sé si les va quedando claro. ¿Alguno quiere algún aporte, alguna pregunta? Y es, si quiere pasa, hermana Grace. Buenos días, hermanos. En Génesis 35 habla ahí de esto que sucedió con Jacob y Esaú, y dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob
dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y he estado conmigo en el camino que he andado. Me llamaba la atención que como aún Jacob le habla a la familia, cómo su familia también se vio también contaminada con esos ídolos, con ese pecado, a causa de lo que él había vivido con su hermano también, ¿verdad? Porque si ahí lo ve, ahí lo dice, ¿verdad? Que se limpiaran de todo eso. Y lo más bonito también es también ver ahí que dice: subamos a Betel. Betel era la casa de Dios, ¿verdad? Betel era ese lugar en el cual Dios también se le había aparecido a él ahí. Y luego él reconoce, dice que Dios siempre estuvo, a pesar de que él estuvo en esa condición así, estuvo en angustia, pero dice que siempre estuvo con él en el camino. Amén. En ese valle de sombra de muerte, aún ahí en ese camino, Dios está con nosotros tratando. Así es, Dios siempre, vuelvo y reitero, Dios siempre va a estar con nosotros porque Él va a utilizar de todas las cosas, como dice el libro de Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme, lo estoy parafraseando, ¿verdad?, a su propósito son llamados. Jacob tenía un propósito delante de Dios. Aún Esaú pudo haber tenido un propósito también, porque venían de Abraham. Pero Jacob sí llegó a ver a Dios en el momento, tal vez no en ese momento específico, más adelante, porque Dios se aprovechó de la circunstancia, de su decisión, de lo que el mundo le puso delante para tratar con su vida. Vemos a Dios, entendemos que Dios va a utilizar entonces de eso, de esa decisión que yo tomé para transformarla y transformar su obra, nuestro corazón completamente, amados hermanos. Y que va a haber mucha gente afectada, sí, porque vuelvo y reitero, en una reunión familiar, ¿cómo se siente usted? Tal vez usted no es el del problema, pero ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente a gusto? Porque usted no sabe si agradar al fulanito o agradar al sutanito. Porque si se ríe con él, ya el hermano le hizo la mueca, entonces ya no me río con usted. Entonces no sabe uno tampoco cómo actuar. La familia se va a ver afectada. ¿Por qué seguir arrastrando eso en nuestra vida? ¿Por qué? Y no decirle, bueno, Señor, tal vez en mi juventud le pegué con amargura a mi hermano por lo que me hizo, porque me acusó, porque me refutó, porque no me obedeció. Yo era el mayor y no quiso obedecerme cuando yo le dije que lo hiciera. Pero hoy te pido, Señor, que a pesar de eso que yo viví, tú tomes el control y me ayudes a ir y pedirle perdón, y me ayudes a poder actuar en santidad, y me ayudes a poder ejecutar tu palabra completamente. Y es ahí donde se cumpliría lo que dice, amados hermanos, y lo voy a leer el versículo 1, el versículo 79 de Lucas 1, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Está hablando Zacarías luego de que Dios le permitió que volviera a hablar por causa de que él no creyó de que su mujer Elizabeth estaba embarazada. Y cuando él ya le dicen cómo se va a llamar y él da su nombre, él empieza a profetizar y él empieza a hablar de ese que iba a venir luego de Juan el Bautista, del que se había hablado mucho tiempo atrás. Y él mismo, Zacarías, dijo: para dar luz, para eso viene, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Hoy está trayendo Dios la luz a todos aquellos que podemos estar en ese valle de sombra y de muerte. Porque Dios quiere que ya usted no esté más ahí. Que usted salga de ahí, que usted se anime, se esfuerce, sea valiente en el nombre de Cristo. Y se levante y ejecute el mandamiento de Dios, amarnos los unos a los otros. No tener ira, no tener contienda, no tener rencilla ni disensión en el corazón, no. Respetar, amar a mi hermano, darle testimonio de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en medio de mi vida. Eso es entender que la luz que es Cristo, que es todo lo que hemos venido hablando mucho tiempo atrás,
tiene que alumbrar mi tiniebla y mi sombra de muerte. Pero en verdad lo quiero. Porque a veces nos gusta estar en la amargura. Porque a veces nos gusta estar en el resentimiento. Porque a veces nos gusta estar en la comodidad como David. Mirando quién va para allá, quién va para acá. Y no ir a la guerra, no irme a enfrentar, no ir a luchar. Y si entiendo que Dios tiene que guiar mi senda, ¿qué le toca hacer al Hijo de Dios? Colonizar, conquistar, tomar lo que le pertenece. Lo que Dios, la promesa que Dios ha puesto en su mano y en su corazón, hay que tomarla. ¿Les queda claro este ejemplo? Hermanita Suri, si gusta pasa aquí. Dios les bendiga. En el caso de Jacob, que él siguió lo que la mamá le decía, pero es la mamá. Digamos, yo lo aplico por mis hijas. Y yo la otra vez, yo no entiendo esa parte, digamos, que si él se hubiera levantado y le dice, sí, no, no lo voy a hacer porque está mal y que no sé qué, pero le está desobedeciendo a la mamá. Aunque él sea adulto y demás, o sea, ¿cómo aplica en ese caso? O sea, ¿sí me explico? Sí. Porque, digamos, porque se supone que uno tiene que honrar a padre y madre. Sí, pero ese padre y madre tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Sí, pero entonces, ok, que como ella no está sujeta a la palabra de Dios en ese caso, y él le desobedece, no quiero hacerlo por esta y esta razón. ¿Correcto? Tendría que haber hecho eso, porque aunque uno tiene que honrar a padre y madre, no significa que yo tenga que, por obedecer a mi papá, hacer lo malo, jamás. Porque entonces, primero, la sangre mía cae en la cabeza de mi mamá, y segundo, yo también me voy en la colada, porque yo entiendo cuál es la palabra de Dios. Y el asunto es, hermana Suri, que si lo vamos a Génesis, cuando vino la promesa para Jacob y Esaú, Dios no le habló a Jacob y Esaú porque estaban ¿dónde? Bueno, aunque habló, pero ¿a dónde estaban ellos? En el vientre. ¿A quién le habló Dios? ¿A la mamá? Rebeca sabía lo que Dios quería hacer a través de sus hijos. No sé si me estoy dando a entender. Rebeca sabía lo que Dios quería hacer a través de sus hijos, amados hermanos. Yo sé lo que Dios quiere hacer con mis hijos, pero no por eso yo voy a ser piedra de tropiezo para mis hijos. Y si en el yo querer sacar mi provecho de lo que yo anhelo y deseo, porque yo quiero complacerlo a Él en la carne, voy a irme en contra de la voluntad de Dios, Dios no me lo va a permitir. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es ahí donde como padres tendríamos que guardarnos para no venir a traer aún que nuestros hijos se metan en resillas, ¿sí? Porque aunque vamos a ver el ejemplo de los padres, eso muchas veces pasa. Cuando lamentablemente yo como papá puedo inclinarme más a uno que a otro, y no quiero tal vez meterme en ese ejemplo porque vamos a verlo mucho más adelante. Puedo inclinarme más a favor de uno y menos a favor del otro, y eso genera entre los hermanos rencilla, porque es que mi mamá lo quiere más a usted o mi papá lo quiere más a usted, y ellos no van y se agarran con la mamá y con el papá, perdonando la expresión. Ellos sí se pelean entre ellos, porque entre ellos fue puesta la cizaña. Entonces yo como papá, yo como mamá tengo que guardarme, tengo que entender las promesas que Dios ha hecho para mi vida y para mis hijos, para que yo no sea piedra de tropiezo para mis hijos, porque como padre me puedo convertir. Rebeca en ese momento llegó a ser piedra de tropiezo, y si Jacob había sido guiado en los caminos del Señor, él tenía la autoridad de parte de Dios como para decirle a su mamá, no mami, eso que estás diciendo es contrario a la voluntad de Dios. Claro. Y les voy a poner un ejemplo ahí, mío. Bueno, eso lo dice mi papá. Y el ejemplo es así. Cuando yo estaba chiquita, mis papás sabían, no sé si aplicará, pero bueno, lo voy a traer igual. Cuando mis papás estaban, obviamente mis papás tuvieron una discusión ahí, ¿verdad? Tuvieron una discusión, y de ahí, en esa discusión mi papá se montó en el carro y me montó a mí en el carro, ¿verdad? Eso creo que fue un sábado, era como un sábado. Y yo no hace lo que, ¿cómo se dice? Me monté porque mi papá me dijo, vámonos. Entonces yo me monté en el carro y íbamos ahí camino para Cartago, y mientras yo iba bajando ahí, íbamos bajando el Ochomogo, ¿verdad? Y en Cartago, no me acuerdo cuál versículo es, no, sí, lo voy a,
parafrasear, ahí me ayudan, ¿verdad? Y entonces decía, estábamos viendo la parte de las tentaciones, ¿verdad? Donde Jesús le decía a Satanás, Satanás, vencido estás y solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y yo iba dándole, ¿verdad? Dice él, que yo iba, y Satanás, vencido estás, solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Como que era que el día siguiente yo tenía escuelita dominical y a uno en la escuelita le decían que había que aprenderse ciertos versículos, ¿verdad? Y entonces yo iba dándole, ¿verdad? Pues ese yo dándole, el Señor iba dándole a él, ¿verdad? Porque dentro de lo que él cuenta dice que él llega a Cartago, se mete a un supermercado, compra unas cosas y se devuelve para la casa a pedir perdón. Entonces, veamos, amados hermanos, yo pequeña, pero esos simples versículos que salían de mi boca convirtieron el corazón de mi papá como para que él entendiera que lo que había hecho estaba malo. Sí. Entonces, yo sí puedo como hija, si veo que mi mamá tal vez me está dando una directriz que no se apega a la palabra de Dios, yo puedo decirle, mami, creo que eso no es correcto, porque la palabra de Dios me lleva a esto, nos lleva a esto, a que estemos en amor, a que no haya rencilla. Yo no puedo irme a hablar con mi papá o ir a mentirle, porque la mentira es del diablo y si Dios viene, no sé, me voy al infierno y usted también conmigo. No sé, ya cada uno sabrá cómo hablarle a su mamá y a su papá, ¿verdad? Pero a lo que voy es eso, amados hermanos. Una persona del mundo tal vez les es permitido, tal vez les es lícito porque tienen a Cristo en su corazón. No, conocen la palabra de Dios tampoco. Pero ustedes y yo sí conocemos la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que estar caminando con pies de plomo. Porque si seguimos estando ahí, vea, ya lo pusieron más tenebroso, jajaja. Si seguimos estando ahí, nos podemos ver afectados, sí, y mucho. Y de eso es lo que Dios quiere librarnos a cada uno de nosotros. Que más adelante el Señor va a seguir desarrollando este pasaje hermosamente, pues sí. Pero este momento hoy Dios quiere, y ya no me va a dar tiempo de ver el otro versículo, pero ya le voy a dar lugar a la hermana Lisa, pero es importante, amados hermanos, que si usted en su corazón tiene algún tipo de rencilla con algún hermano, hoy es el día aceptable para que usted le diga, Señor, dame el valor para ir y perdonar. Que yo no fui la que ofendí, él me ofendió, no importa, dejo mi ofrenda en el altar y voy. Porque entiendo que esto es lo que tú quieres para mi vida, porque quieres levantarme y levantarme en victoria. ¿Les va quedando claro, amados hermanos? Nuestra hermana Lisa. Dios les bendiga. Vean, para aportar aquí a lo que preguntaba la hermana Suri. Hermana Suri, en el versículo 13 del capítulo 27 de Génesis, para que usted sepa, Rebeca sabía que estaba haciendo mal. Rebeca dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sí, Jacob se daba cuenta, si Isaí se daba cuenta, Isaac, que él era Jacob. Sea sobre mí tu maldición y no sobre tu vida. O sea, le está diciendo aquí, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Entonces, ella estaba consciente que lo que ella estaba haciendo era traición, o sea, era, ¿cómo se llama esto? No solo usurpación, es cuando usted se viste de lobo, es una palabra, engaño, gracias, esa es la palabra. Ella sabía que estaba engañando, ok, espérese porque es que esto me queda muy bajo. Estaba engañando, ok, ella sabe que ella estaba engañando. Y 1, 2, honrar a padre no significa obedecer. Honrar es darle un puesto de honra, de estima. Entonces, ahí es donde cuando una persona ya se convierte en adulto, toma sus propias decisiones, por eso es adulto. Entonces, ahí es donde hay que entender lo que dice la palabra en el libro de Proverbios. Hijo mío, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, no se aparte de él. Quiere decir que sus hijas, cuando ya sean mayores de edad, ya son viejas de acuerdo a la ley civil de este país. Usted como madre y todos nosotros como padres, una vez que ya tenemos hijos adultos, ya hicimos lo que nos correspondió.
lo que nos queda es seguirles instruyendo y pidiéndole a Dios que tomen las decisiones correctas, porque no podemos decidir por ellos. Son personas independientes, autónomas, que tienen que aprender a decidir por sí mismos, y Dios tiene que encargarse de enderezar sus sendas. Lo único que tenemos que estar seguros es de haber grabado en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Por eso es que Jacob pudo haberle dicho a su mamá, por eso es que él le dijo, pero mamá, ¿y si me maldice? O sea, él estaba consciente, se va a dar cuenta, es que yo no soy velludo. O sea, todo eso no lo analizó Rebeca, primeramente lo analizó también ¿quién? Él mismo, porque él sabía lo que se enfrentaba, pero ella en su astucia ya tenía un plan B para todas esas respuestas que él estaba preguntando. Entonces, ahí es donde, amados hermanos, Dios, yo creo que hoy quiere restaurar la relación de hermanos. ¿Por qué quiere restaurar la relación de hermanos? Porque en el diario vivir, aún estando nosotros viejos, nos vamos a ver confrontados a rifirrafes como hermanos, aún estando lejos. Pueden llegar hoy en día ejemplos, amados hermanos, a donde tal vez hay familias que tengan la oportunidad de repartir herencia. Y cuando esa herencia se llegue a repartir, ¿qué pasa con los hermanos? Ahí tal vez dejen de ser hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios cuando entre en ese valle de sombra y de muerte? ¿Qué pasa con los hermanos que se aman mucho, pero se interpone un amigo y empiezan a levantarse los celos? Porque yo digo, mi hermana o de la misma manera, y me siento abandonada o abandonado por mi hermano. ¿O qué pasa cuando estoy en una necesidad, pero no tengo la capacidad, yo como hermana, tal vez, de acudir a mi hermana? Porque digo, ella ya tiene a su esposo, la vaya porque mi ejemplo, ella tiene a su esposo que se va a estar interesando en mí, que va a estar preocupándose por mí, cómo la voy a estar yo molestando, sin entender que tal vez lo que Dios quiere es que los temores que hay en mí puedan ser disipados para que yo pueda acercarme. Tengo que salir de mi valle de sombra de muerte. O sea, hay muchas cosas, amados hermanos, a donde nosotros podemos empezar a aplicar el diario vivir, que donde no tiene nada que ver Dios, tiene que ver nuestra humanidad. Nuestras decisiones, nosotros. Y a veces sí tiene que ver Dios porque conoce las barreras y los impedimentos que nosotros hemos levantado. Pero dentro de esto, hermana Suri, Rebeca sí sabía lo que estaba haciendo y era contrario y no estaba bien hecho. Y Jacob tuvo que haber dicho no. Pero bendito la mano de nuestro Dios, que 20 años después, pero permitió una restauración. Pero no pudo ver, pudo ver a su padre, porque para eso era que él bajaba, porque su padre estaba enfermo. Y pudo recostarse sobre el pecho de su hermano. Pero usted sabe todo el temor que él tuvo que haber tenido cuando él venía para abajo. La aflicción, el dolor, o sea, todo lo que él cargó. Queremos seguir cargando con eso, amados hermanos. Es lo que yo creo que el Espíritu de Dios quiere hacernos reflexionar. ¿Queremos seguir cargando con esa amargura, con ese dolor en medio de nuestros corazones, o es tiempo de librarnos de las cadenas de una vez? Dios les bendiga. Amén, así sea. Bueno, entonces creo que quedó claro la parte del ejemplo de los hermanos, amados hermanos. Vamos a estarnos poniendo en pie en esta mañana. Vuelvo y reitero, si usted tiene algo ahí en su corazón, solo usted sabe, solo yo sé, pero si usted tiene algo en su corazón en contra de un hermano, es tiempo de que salga de ese valle de sombra y de muerte. No se justifique porque es cristiano, no se justifique porque es hijo de Dios, porque cada uno toma su decisión en el libre albedrío que tiene
en Dios. Y yo sé cómo voy a proceder en Dios si quiero hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, voy a volver a mi corazón al Padre y a la vez le voy a decir, Señor, dame la fuerza para volver mi corazón a mi hermano también y poder entrar en ese coloquio y en esa intimidad nuevamente como familia que somos, como hermanos que somos. Vamos a estar inclinando nuestros rostros y pidiéndole al Señor que nos dé la valentía para que aún en el resto de los ejemplos que faltan, amados hermanos, podamos pesarnos en el Señor y podamos decir, si estamos siendo faltos, Padre, si nos encontramos ahí, ayúdanos a salir de ahí, para que nada detenga tu obra en nosotros. Bendito eres, Señor, gracias yo te doy en esta mañana, mi Dios. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y sí, Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo del corazón. En esta mañana, Señor, yo presento mi vida, presento a tu pueblo. Mira lo que has traído a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que si nos podemos encontrar en esto, Señor, tenebroso, en esta calamidad, donde hay una rencilla, un enojo, una amargura, en contra de mi hermano, Padre, en contra de aquel, Señor, al cual tú me diste desde pequeña, en este momento yo te pido que nos ayudes, Padre, como hijos tuyos que somos, para poder enfrentar, Señor, todo lo que se levanta en nosotros, todo temor, todo aquello que nos impide poder establecer una relación correcta, Padre, entre hermanos, Señor. Yo te pido que tu pueblo sea valiente, Padre, que tu pueblo sea tomando las decisiones correctas y adecuadas para que entonces en esas decisiones que tomemos podamos siempre salir a pastos verdes, Señor, y no encontrarnos en situaciones que vengan a afligir nuestra vida y nuestro interior, Señor. Levanta a tu pueblo, Padre, que sea un pueblo valiente y esforzado, poderoso Dios. Que no mire al de a la par, Señor, sino que escudriñe su vida para que entonces cuando tú vengas, Señor, a tomar cuenta de cada uno de nosotros, podamos salir aprobados en todo, poderoso Rey. Bendice a tu iglesia, Señor, el inicio de semana también, Señor, seas tú bendiciendo nuestras vidas, nuestros trabajos, los estudios, Padre. Que toda tu iglesia, Padre, sea prosperada en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, nos estamos viendo el día miércoles. Los hermanos Carlos y Jacqueline les mandan muchos saludos, ellos se encuentran muy bien. Dios les bendiga.